varias horas, un hombre amenazó con lanzarse al vacío desde lo más alto del edificio de la Municipalidad de Asunción. Policías, bomberos y también los funcionarios de la comuna asuncena trabajaron muchísimo como para poder salvarlo. De esta manera, luego de recibir el compromiso del intendente de que sería aprobada la habilitación de una parada de taxis, el hombre comunicó que dejaría la titularidad de la misma a su esposa y sus hijos e intentó poner fin a su vida tirándose al vacío. Sin embargo, ya durante las negociaciones previas con los concejales municipales, integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios desplegaron un operativo y, vestidos de civil, deslizaron por la azotea una cuerda atada en el otro extremo a una escalera del edificio. Ni bien el hombre levantó una pierna con ayuda del intendente, se la ataron para estirarlo hasta una zona fuera de peligro. Feliciano Morales es taxista y había sido víctima hace 4 años de un asalto del que resultó con heridas considerables y en consecuencia perdió la capacidad del habla y por mucho tiempo ya no pudo trabajar y mantener a su familia. Había solicitado la habilitación de una nueva parada de taxis, pedido aprobado por la Junta Municipal, pero vetado por la Intendencia, acusando de la negativa al director de tránsito, Aristides Morales. Y eso fue a la Intendencia y el intendente vetó a pedido del director de tránsito, que es taxista también, que está en contra de la habilitación. Durante un largo tiempo, los concejales intentaron convencerlo de desistir de su intención, haciendo un compromiso público de garantizar la habilitación de la parada. En un momento, incluso este equipo periodístico debió ser parte de la negociación. Y ahora él acuerda con nosotros que va a aceptar que se le otorgue la parada, que podamos nosotros mientras ver la posibilidad de una ayuda económica, pero quiere que hagamos el compromiso ante la prensa para que ustedes sean la garantía de que efectivamente se va a cumplir con él. Nosotros le vamos a facilitar la grabación, que es prueba, ¿verdad?, de este compromiso, y está a su disposición también. En nombre de Dios será, vení, vamos a resolver esto. Vení. Para vos, para tu hijo y para tus nietos, para tu señora. Ya sufrieron demasiado. Ya sufrieron. Tras ser rescatado, Feliciano Martínez acompañó al intendente hasta su despacho a fin de buscar una solución a su desesperado reclamo.